esa verdad, tiene que gritar. No grita ni solo abre la boca, ese es el problema. Por eso es muy importante, que es urgente la necesidad de gritar el Evangelio. Y a través de la alabanza, quiero que tengan la emoción. Vamos a confesar en fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar con los hermanos exteriores. Vivamos una vida de CVDIP. Una alumna escribió una carta, pastor. Me dio una carta en el WLC y era la hija de un presbítero. Y estaba puesto, pastor, no puedo tener una vida de CVDIP. Y obviamente no es muy complicado CVDIP. ¿Qué es sí? Es la palabra, es el pacto, es covenant. Si escuchamos el pacto de la palabra, es aplicar en nuestra vida. Y los creyentes hacen una vida de fe, escuchan y lo dejan. Vean las otras iglesias. Y ellos escuchan y se termina. Y al salir es mi vida diferente, mi vida de fe diferente. Y entonces no hay respuestas. Por eso no hagan una vida de religiones. No hacer un cristianismo como una religión, sino que dijo, que griten. Tiene que tener esa seguridad. Tienen la seguridad de esa palabra. Y tiene que tener la visión dentro de la palabra, y dentro de esa visión tiene que buscar la salvación y aplicar realmente en mi vida. Por eso, aunque haciendo una vida de fe cotidiana eternamente, tenemos que gritar la palabra del púlpito. Esta vida va a seguir. Yo, cuando tengo algún problema, la palabra del púlpito fue así. Y esto es el mensaje que tomé. Apliquen por lo menos una sola vez. Aplicación, practicar. No es una palabra difícil. Que tomamos la palabra y aplicar en mi vida y tener una respuesta. Vamos a saludar de vuelta. Vivamos una vida de CVDIP. Con esta palabra le voy a dar el mensaje con el título de la vida hermosa de un evangelista. Durante la semana pasada con el título de Cambiamos el molde del mundo, y hubo en la conferencia mundial de 20 conferencia, y en el Quintex se realizó. Más de 70 países vinieron los remanentes, los evangelistas, más de 20,000 personas estaban reunidos y oraron para que se levante remanentes para cambiar el molde de este mundo, y disfrutaron la bendición y disfrutaron la respuesta. Los misioneros que vinieron y que vinieron los remanentes de exteriores, ellos vinieron para escuchar la palabra y participaron para venir a WLC, y vinieron muchos. Y desde mañana para hacer el entrenamiento. Y hay muchísimas personas que vieron de exteriores para ser entrenados. Vean, los creyentes de aquí, hay muchos que no fueron a WLC, pero ellos vinieron muchas horas en avión y para participar en el entrenamiento y para participar en la conferencia. ¿Y ustedes cómo están? No, ustedes no quieren entrenar, pero ellos quieren saber qué es el movimiento de Tarapacá. Vinieron los pastores y vinieron los remanentes élites, que son muy importantes. Párense de pie todos los que vinieron de exteriores en este momento. Vea y enfoque la cámara a todos ellos. Hay muchísimas personas que vinieron. Queden separados todavía. Y la iglesia de multiculturas. Hay muchas multiculturas del culto de multiculturas. Hay 3 mellizos
y están siendo entrenados. Y hay muchos, paren todos los multiculturas, de la iglesia multiculturas. Levántense todos los extranjeros. Recibimos con fuerte aplausos. Siéntense. La iglesia nuestra, tenemos muchas multiculturas. Imagínense cuántas personas de exteriores no viven mejor que nosotros. No están en el estado para ir al culto. Están teniendo dificultad de vivir día y día. Y ellos saben cuál es tan importante entrenamiento y vinieron. Mi esposa al principio me dijo así, al principio de Tarapacá, wow, el pastor Yu, si nació en New York, entonces todos los días toda la semana tiene que ir a New York. Porque había una conferencia lunes y martes y había una conferencia de todas las provincias de Corea. Y estaba todo el tiempo, dormían en motel y estaban entrenados. Y al terminar el martes venía de vuelta al Seúl. Yo también iba a la noche del domingo y fui entrenado. Y a la noche venía para aquí y tenía otro entrenamiento. Eso lo hice 10 años así. Fui a la provincia de Busan. Cuando termino, imagínese tan cansado. Con ese cansancio yo me iba a Busan y hasta las 11, 12 viajaba con el tren. A veces, y teniendo la escuela de evangelismo, y venía toda la noche, dormía y hacía escuela de evangelismo, y esos procesos hice 10 años. Ustedes están teniendo y están escuchando un mensaje muy cómodamente, no lo saben. ¿Por qué pasa esto? Ellos, los pastores, muchos pastores fueron echados y todo el mundo nos está mirando este movimiento de Tarapacá. Emmanuel, primera iglesia. Segundo, la iglesia Yewon. Y están todos exteriores, viene para ser entrenado. Si entrenamiento, si estaría en Estados Unidos, todos los días tiene que ir a Estados Unidos, si no, no se puede hacer la evangelización mundial. ¿Ustedes están sintiendo? No siento nada, porque estoy lleno de la panza. Tiene que estar desesperado espiritualmente, tiene que estar pobre sus corazones y tiene que entender este evangelio. Y tiene que preocuparse, pensarlo para hacer la vida de fe, de pastorear el campo. Eso, las personas que sintieron ese campo lo saben. Aquí está la pastora Kim Ha-kyung y hay muchos años hizo en Chile, ministerio en Chile. Y cortó todo Tarapacá y está aquí sentado así con los discípulos. Aunque la imagen es así. Y el corazón tiene lleno de fuego. Y el misionero Chong Mun-sik está haciendo el ministerio de Ucrania. A través de Ucrania, a África. Y está yendo hasta Israel. Están girando para predicar. Porque este evangelio es tan valioso. Porque es muy valioso quién es Jesús, es el Cristo. Aunque haga una escuela de teológico, seminario teológico, pero él está en una gira por todo el mundo. Ni siquiera tiene dinero. Siempre me dice que nos ayude. No habla ni inglés ni francés. Él va por ir. Tiene el evangelio seguro en su corazón. Esa persona está sentada en este lugar. ¿Cuál es el mensaje que se declaró esta vez? Es CVDIP, el pacto itinerario 24 del pacto. Es que nosotros creamos, disfrutemos y anunciemos y testifiquemos. Tenemos que saber la palabra de Dios para ser testigos. Hay muchas razones que Satanás no nos deja. Nos deja una calle de espina.
nos cayó la palabra, no se aplica y no se realiza, y todo el demonio nos quite, no queda nada. En esta forma, en muchos años estamos viviendo así. Por eso las iglesias están cerrando la puerta. Europa, Estados Unidos, las iglesias de Corea. Entonces, ¿qué fuerza tenemos que tener? ¿Cómo tenemos que tener normas de CVIP para aplicar? Es Hechos capítulo 1:1, 1:3, 1:8. Es Cristo, reino de Dios, lleno del Espíritu Santo. Este pacto y esta visión a las personas que se hace 24, nos superamos a mí mismo y se hace 25 eterno. Y reciben esa respuesta. ¿Qué respuesta nos da? Es para salvar a los 237 naciones. Lo que se hace que no, lo hace Dios. Pero nosotros tenemos que tener este sueño, esta visión y este pacto. Tenemos que imaginar y tenemos que aplicar y practicar. Por eso comisionamos a los misioneros. Y nosotros, aunque tenemos que terminar el saldo de este templo, pero muchísima gente esta vez, más de 60 millones de dólares, $60,000 que colaboraron. No importa ese dinero, como sean, quieren entrenar a ellos que en vez de nosotros que transmitan el evangelio y que sean entrenados. Tenemos que tener ese corazón. Tiene que tomar el punto muy importante. No es el punto de dinero. No, ese alma, ese espíritu es muy importante y es muy valioso. Tiene que salvar a su país. ¿Por qué lo hacemos entrenar la palabra de Dios? ¿Por qué? Para que se grabe. Porque al escuchar una sola vez no se puede. Y entonces nuestra alma no quiere grabarlo eternamente y hacernos vivir como una vida de testigos y cambiarlo al molde del Evangelio. Amén. Los que vinieron de Guinea, vino el hijo del representante de ese noticiero. Y cuando escuche el mensaje, puede ser el segundo Pastor Yuguangsu, segundo apóstol Pablo en Guinea. Y el hijo, vinieron el matrimonio del hijo de Marcos. Todos ellos tienen un canal de noticiero. Indonesia, y es el país más grande de muslémico. Y en Guinea están haciendo televisión, canal de televisión en Guinea. Y también la asistente pastora de Chong Il-sung, y está transmitiendo a Indonesia y más de 100, 200 lugares que están llamando para que ellos quieren escuchar el mensaje. Yo, como el pastor, cuando recibí este mensaje, era muy chocante. Yo era un pastor. Yo había leído mucha la Biblia y había hecho mucho la evangelización, pero me choqueó y tuvo un choque. Es esto es la respuesta de mi vida, y esto es la respuesta de mi vida de fe. Todos los creyentes de la iglesia igual, como ellos, como esta persona que viene de exteriores, que nadie puede ir, que nadie puede hacer, nobody, nowhere, en ese campo, que ustedes también, quiero que también intenten para salvar a los incrédulos. Yo primero ser entrenado, quiero que sea un evangelista así. Hoy si vemos en el capítulo, el apóstol Pablo está hablando que es muy hermoso la vida de un evangelista. El apóstol Pablo, como especialmente la hermosura y la vida de un evangelista, está combinando
parece que son diferentes las palabras, pero Pablo está combinando la hermosura y la vida de un evangelista. Pero en verdad esta palabra es la que declaró el profeta Isaías. Si vemos Isaías 52:7, dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies de que traen alegres nuevas, de que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. En una palabra, las personas, los pasos de la persona que transmite las buenas nuevas es muy hermosos. No existe los pasos tan hermosos de un evangelista. Si realmente si vemos nuestro físico, lo más discriminado son los pies. Pero los pies no es una parte de que tiene que ser discriminado. ¿Por qué? Porque los pies no se ven en nuestros ojos, pero en nuestra vida es esa motivación más grande de nuestra vida, es nuestro pie. Con los pies caminamos, por los pies corremos. Si no tenemos los pies, no podemos hacer ningún ejercicio, ninguna acciones. Pero al tener el olor de pie, y nos discrimina, y mirando de parte de los pies, ¿no es algo muy injusto? Está corriendo todo el tiempo y dice, tiene mucho olor, y lo esconden y no lo muestran. Como sea, los pasos de los evangelistas, ustedes tienen que saber, no existe la hermosura de los pasos de un evangelista. ¿Qué quiere decir los pasos? Tiene el significado de la dirección. Por eso depende de nosotros qué paso hagamos, nuestra vida cambia totalmente. A dónde hacia caminamos es diferente nuestra vida. Génesis 3, 6, 11. Las personas del mundo están viviendo una vida de introducción con el deseo carnal, deseo de discernimientos y orgullo de este mundo. Pero ustedes vinieron los pasos hacia nuestro Dios, dan agradecimiento. Tienen que dar agradecimiento. Mis pasos para hacer el culto, hicimos este paso a la iglesia. Es muy importante la dirección. Las personas del mundo y los pasos de ustedes son diferentes. Los pasos que vienen delante de Jesucristo es muy hermoso. Por eso, para cambiar estos pasos, alguien nos puede guiar. Es muy absoluto. Alguien nos tiene que cambiar en los pasos. A los incrédulos que están siendo los pasos de la destrucción, tenemos que cambiarlo para los pasos de la bendición de Dios. Y tiene que haber alguien para que lo cambie esos pasos. Está enfatizando Pablo en el capítulo. Es hermoso los pies. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. A través de los pies de ustedes, que sean unos pies en mejor hermosura de esta vida para salvar la vida. Como primer punto es la hermosura para transmitir las buenas nuevas. El versículo 13. Porque todo aquel que invocare al nombre del Señor será salvo, como pues invocarán a aquel cual no han creído, y cómo creerán el que de quien no ha oído, y cómo oirá sin haber quien les predique. Está hablando Pablo, todos los que invocare a aquel nombre va a ser salvo. Si vemos por otro punto, lo más fácil es tener la salvación. Para tener la salvación es muy importante. Por eso no tiene valor con el valor del hombre. Es muy fácil de recibir la salvación. Pero si no sabemos
este camino del cielo si no nos reconocemos. Si no conocemos, no podemos ir al cielo. Por eso está explicando fácilmente para tener la salvación. Está hablando así. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel que quien ha oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Si esto hablando al revés, más fácil, hay que haber alguien que predique y va a escuchar. Y entonces, al escuchar, van a creer. Amén. Alguien tiene que transmitir para escuchar y tengo que escuchar para creer. En una palabra, tiene que ser una persona que transmite las buenas nuevas, verdaderas. Jesús, al terminar el ministerio de este mundo, antes de ascender al cielo, le dijo a los discípulos, le dio una ambición de transmitir la palabra. Bueno, en este momento yo voy a ir al cielo, así que ustedes tienen que comer bien y vivan bien. No, no lo dijo así. Ustedes tengan éxito y que tengan la riqueza. No lo dijo así. No tenía nada mirando carnalmente. Todo eran nacimiento de pesquero. No tenían ni cuenta. Si vemos en Mateo 16, 15, dice, y les digo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda la criatura. Si ni siquiera viajó al país al lado. Y ellos estaban todos en el mar de Galilea. Y sin querer encontró a Jesús y estuvieron dando por Galilea. Pero dice que vaya y a todo el mundo a predicar. No es algo creíble. Parece que está cargando. Parece un chistoso. Parece que es una palabra que no se va a aplicar. No se va a cumplir. Ustedes, ¿cuánto tiempo creyeron a Jesús? ¿Cuánto tiempo vinieron a la iglesia? Estos discípulos, ellos eran 3 años nomás que habían encontrado a Dios. Y solamente tuvo encuentro de 3 años y está diciendo que transmite por todo el mundo que predique. Y ellos no tenían nada. ¿Saben hablar inglés? No sabían hablar extranjeros. Y dice que id por todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Si ustedes tienen solamente el evangelio, lo resto Dios nos da. Si tenemos el evangelio de seguridad, el lugar, los campos que transmitimos el evangelio, se va a ir la fuerza oscuridad. Nosotros no podemos eliminar la fuerza oscuridad, sino el Espíritu Santo obra. Y ahí llega el reino de Dios. Si ustedes van y va a eliminar las fuerzas oscuridades, así que no se preocupen. En Marcos 9, 35, 36, yéndose y está transmitiendo el evangelio. Al estar junto con nuestro Dios, al estar junto con Dios, se levanta la obra. Por eso el capítulo 2 llega el Espíritu Santo en capítulo 3 y había un cojo que veía siempre. Dijo, el cojo de nacimiento de 40 y pico de años lo levantó. Pedro tiene experiencia, no. En el nombre de Jesucristo levantó el cojo, porque dentro del corazón de Pedro llegó el Espíritu Santo. Cuando llega el Espíritu Santo tenemos el poder. El trabajo de la iglesia no hacemos con ni siquiera ni poder mío ni dinero. Tiene que cambiar nuestro pensamiento. Lo hace el Espíritu Santo. Y están preocupados siempre con el dinero, con el tiempo, con el hombre. Esos son todos trabajos de Satanás. Si no, nosotros nos hace el Espíritu Santo. Amén. Ven a la persona y dicen cosas malas y están injustos. Si tenemos Dios Todopoderoso al obedecer y se levanta la obra en nuestro campo en este momento, hay muchísimas almas perdidos y están sufriendo psicológicamente
y vean cómo está muy mal el país. ¿Qué está sucediendo en este país? Y vienen rusos, los chinos, y nos quieren darnos Japón, Corea del Norte, Estados Unidos, nos discriminan. ¿Qué va a suceder en este país? Nosotros estamos orando porque este país va a ser el país de sacerdote. Seguramente Dios va a mostrar a través de nuestro país que es un país de sacerdote. Dios nunca nos hace fundir este país. Este país es el que tiene el evangelio. Nosotros no tenemos ni siquiera el petróleo, pero somos 10º puesto de importación de petrolera. Lo hace nuevo y lo vende de vuelta. Tiene muy inteligentes. Dios, ustedes crean cómo va a obrar. Si viendo este estado es algo triste, pero en este momento quiero que experimente el poder de Dios. Si vamos Mateos 9, 35, 36, tiene un suspiro de Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tiene pastor. Esto era la imagen del Jesús a su pueblo Israel. Estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenía pastor. Hay muchas almas que están perdidos. Ahí entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, hay mies en muchas, más los obreros pocos. Hay muchísimo trabajo, pero no hay gentes que trabajen, que devocionen. No hay obreros y están teniendo un suspiro grande nuestro Jesús. Quiero que ustedes, todos los creyentes de Yevon, sean obreros para trabajar para Dios. Si ustedes, los incrédulos, si todos los que encuentran en día de semanas son incrédulos o no, ¿es correcto o no? Sí, es correcto. ¿Es correcto o no? Es así. Y entonces, ¿qué debemos hacer cuando encontremos un incrédulo? Tener el beneficio mío y utilizar a esa persona y estar en el apoyo de él. Están viviendo sin el evangelio así, si no, esta semana voy a encontrar a quienes para el cumplimiento del pacto. Yo, aunque le dé CD de la palabra o yo haga mensaje, yo voy a dar la influencia de transmitir a Jesucristo. Teniendo solamente el corazón, por eso hacer la oración solamente Dios nos sobra. Así no hay obreros. Pero el problema es que nadie tiene este sentimiento, que vayan al infierno o no. Yo solo voy al cielo, listo. Yo solo tengo la salvación, listo. No tienen sentimiento, solo dinero. Están todos en el mismo estado de incrédulos. Todo Génesis 3, están todo Génesis 6 centralizando en materiales, las personas que tienen salvos y quienes son hijos de Dios. Por eso dice, dame, dame. ¿Y Dios te da? Si yo fuese Dios, no le voy a dar. Si yo fuese Dios, no le doy. Si el pensamiento, todo está metido en Génesis 3, 6, 11. Están yendo lejos, lejos, aunque si yo le doy, van a ir más lejos. Los creyentes. Quiero que vean el campo de los incrédulos. No hay obreros para trabajar. Antes, si no, por ahí no conocíamos bien el evangelio. Y entonces entiendo, porque en las anteriores nadie sabíamos quién era Jesús, quién era Cristo, quién es el estado de Génesis 3, 6, 11. Y todos pensamos que ir a la iglesia, creer a Jesús y tener la salvación y listo. Pero sin querer, aunque no nos sepamos nosotros, vinimos a la iglesia y escuchamos el evangelio. Y ya sabemos el evangelio. Y entonces, ¿quiénes
¿Quién tiene la culpa a no transmitir al incrédulo? Ustedes son discípulos y ustedes son evangelistas. Ustedes son las personas que tienen el evangelio. Por eso es muy importante ser un evangelista. Ustedes son evangelistas. Más de 6 meses que vinieron a esta iglesia son evangelistas. Vemos versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuando hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo predicarán si no fuesen enviados? Está mostrando la identidad de ser un evangelista. Como quienes, todo tiene que ser enviado según Dios y son evangelistas. Jesús envió a los discípulos, por lo cual, al ser hijo de Dios, somos las personas que fue enviado por Dios. Yo soy hijo de Dios, yo tengo la salvación, yo soy diácono, yo soy presbítero, yo soy anciana. Hijo de Dios son las personas que fueron enviados por Dios. Tiene que saber verdaderamente esta identidad espiritual. Al saber esto, nuestros pasos y nuestras normas son totalmente diferentes de nuestra vida. Las personas que tienen doble contrato de lo que fueron enviados son diferentes. Tienen una característica, no temen, no tienen miedo. Si yo me envió Dios, si yo valientemente voy a desafiar en la fe, ningún ambiente nos hace problema. De aquí, ¿cuántas personas tienen buen ambiente? ¿Cuántas personas tienen un trasfondo de la oración? Todos tenemos la oración, todos tenemos problemas, todos estamos viviendo mal. Ni siquiera ni un remanentes de 7 remanentes tenían buen ambiente. Siempre tenía en el temor de morir. Todos ellos así, los 7 remanentes. Todo. Y ellos estaban más débiles estados en el ambiente de estados, pero sobrepasó ese ambiente y experimentar la escala de Dios. Imagínense, al ser tirado al fuego, van a morir todo quemado, pero Dios me va a sacar. Pero aunque no sea así, yo le agradezco. Murió así. Daniel no murió quemado. Daniel, al entrar en el fuego del león, y estaban los leones hambrientos, ¿mató Daniel mordiendo? No. Daniel experimentó la escala de Dios. ¿Cuál es lo especial de los creyentes? Es experimentar la escala de Dios. No es tener el cálculo y pensar con nuestra cabeza. ¿Quién construyó este templo? Dígame, ¿quién construyó el centro de remanente? ¿Quién construyó a la iglesia Yehua? Nadie puede decir que fui yo. Es Jesucristo. Ustedes están experimentando la escala de Dios y están dentro del campo. Y entonces ustedes tienen que experimentar la escala de Dios. Amén. Eso es la diferencia entre incrédulos. La vida de la persona que fue enviado, no hay nada complicado. ¿Por qué? Si fuimos enviados por Dios, si hay una persona que me envió, y la voluntad de esa persona que me envió es transmitir nada más, hacer el buena obra. Si vemos en Juan 3:34, Jesús habló así: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Envía. Yo ningún momento pastoreé y hice un pastor. Ningún momento estaban en el púlpito dando la palabra. Nunca fui un obrero. Y yo vine de provincia a Seúl porque Dios me dijo a Seúl que vaya a construir una iglesia, a establecer la iglesia. Y en Mokdong inauguré una iglesia. Dios me hizo que vaya. No sabía ni dónde iba a ir. Si Dios me dice que lo haga, lo hago. Si Dios está vivo, Dios me va a hacer cargo. ¿Qué voy a hacer?
ni estoy preparado. No, no piensen, vayan y Dios nos hace hablar. Yo no hago predicación por hacer predicación, sino estoy dando las predicaciones con la experiencia míos. Realmente ha experimentado. Dios nos da ilimitadamente nuestro Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. No es algo con nuestro pensamiento. El trabajo de Dios no hacemos con nuestro pensamiento. La palabra que recibimos, la palabra que dimos la gracia es compartir. Por eso es muy importante el mensaje de púlpito. Por eso la palabra de tres soy y del púlpito es muy importante. Las personas que quienes experimentan esto, que tienen la naturaleza de estos tres soy, es como las águilas sube hacia para arriba y tiene la vitalidad y todas las bendiciones y la gracia que recibo me salen en mi boca. Esas personas son las personas que suben las águilas hacia arriba. Yo he experimentado cuando era joven, cuando era presbítero. Entonces a mí me salía constantemente. Y entonces los élites y en Busan, y yo le voy a servir. Diga cualquier palabra, pero yo quiero que ustedes hablen. ¿Quién personas donde vayan que cualquiera encuentra cuando sale la boca constantemente la palabra de Dios? Es como un águila que sube hacia arriba con la fuerza. Dios nos ocupa toda nuestra vida. Quiero que hagan una vida de fe que tenga la vitalidad. Teniendo el movimiento de la vitalidad, se levanta y entonces ¿qué va a suceder? Los campos donde están ustedes va a haber un cambio. Cambio. Ustedes están cambiando el lugar donde están ustedes. Tiene que cambiar. Como mi jefe, quiero vivir como mi jefe. No es porque tenga dinero, sino la vida, la personalidad, la vida y el centro de mi jefe es para seguir. Si lo hace con el amor de Cristo, todo se puede. Y ellos se emocionan y viene hacia mí. Y a través de la emoción de esa vida y empieza a cambiar en sus campos. Movimiento de 4.000 palabras y estamos haciendo nosotros. Y ya está haciendo más de 3.000. El movimiento de 4.000 palabras, ustedes quiero que participen. No es complicado. Es compartir la gracia que yo recibí. Es compartir la palabra que yo recibí. Aunque sean creyentes, remanentes, incrédulos, no importa. Como Dios nos dé, a través de la bendición del encuentro, tenemos que compartir. Y entonces, ¿qué va a suceder? El momento cuando hablamos con nuestra boca, el Espíritu Santo nos llena ilimitadamente. Ahí van a experimentar la obra de Dios. Ustedes cuando juegan la carta, nos llena el Espíritu Santo. No. Mayoría de las personas, de los creyentes, mayoría de los religiosos que tienen religiones, viven al revés. Ustedes van a experimentar, cómo en mi boca va a salir esta palabra. Dios nos llena con el Espíritu Santo. ¿Cómo en mi boca puedo hablar esta palabra? Me acuerdo toda la palabra que yo he escuchado. Especialmente si vemos en el capítulo de hoy y las personas los pasos que transmite este evangelio y que están siendo testificados son muy hermosos los pies. Espero que usted tenga unos pies hermosos. Ir al campamento, un día tan calor, está loco él. Viene WLC, viene del mundo, están locos. No importa el ambiente, hay muchos incomodidad de haber tanta gente. ¿Piensan que ustedes ellos son tontos? Son los pies hermosos. Es una vida hermoso. Es hermoso. Este hermoso en hebreo quiere decir now.
¿Qué quiere decir la palabra now? Es adecuado, suficiente. No es una hermosura sin pensar, sino es adecuado, es suficiente. Las personas, hay lugares donde tiene que estar. Hay su protagonista que tiene que hacer. El momento cuando nosotros accionamos nuestro papel es hermoso. Es así. Hablando de vuelta, Hijo de Dios tiene que estar parado como un evangelista, y cuando nosotros ocupamos de trabajo de transmitir el evangelio es lo más hermoso. Yo cuando veo una persona, las personas que transmiten el evangelio, es la mejor hermosura, es la persona más hermosa de este mundo. Realmente, para salvar a una persona, yo me emociono al escuchar esto. Para transmitir el evangelio, la imagen que transmite el evangelio tiene la emoción. Ustedes, si son las personas espirituales, van a sentir. Ustedes, cuando vean un evangelista transmitiendo el evangelio, van a decir, ah, qué hermosura que es, qué hermoso que es. No importa aunque haya fruto o no, no es importante. El importante es que nosotros vamos a transmitir el evangelio todas las semanas. Y sin darme cuenta, esos pasos era la bendición, y eso era el paso hermoso. Todos los creyentes de Yewon, bíblicamente, quiero que viva una vida de evangelista y que entre como una vida de evangelista hermoso. El punto 2. Hermosura de transmitir hasta lo último, es versículo 16. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Transmitieron el evangelio, pero no todas las personas obedecieron la palabra. Al transmitir el evangelio, no todos dicen amén, y ellos critican y nos hace sentir mal. Nadie obedece, ninguno, no todo obedece. Alguna persona obedece, pero alguna persona no obedece. ¿Quiénes son las personas representantes de incredulidad? Están hablando a Israel. Si vemos el versículo 18, pero digo, no ha oído, ante bien por toda la tierra ha salido de voz de ellos. Habían escuchado. Si vemos el versículo 19, también digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente, Moisés dice, oh, nos provocaré a los celos de un pueblo que no es pueblo, con pueblo incitado por provocaré a ira. Cristo, Jesús, visitó primeramente a los pueblos de Israel y vivió 33 años y tuvo su ministerio. ¿Y qué dice Hechos 1:8? ¿Qué dice? Cuando llegues el Espíritu Santo, empieza desde Jerusalén. Desde Jerusalén es el primero que va a ser testificado. Por eso, como no otros países, le dio oportunidad para escuchar el Evangelio. En la historia de Israel, todo libro de la Biblia de Antiguo Testamento, pero tenía mucho pecado. Pero ellos no aceptaron el Evangelio. La razón es, ¿qué era la razón? Los pueblos de Israel eran arrogantes, eran orgullosos, viniendo muchos años a la iglesia al no escuchar el Evangelio. En esta tierra no hay una iglesia como Yewon que es tan claro el Evangelio, porque no pueden transmitir el Evangelio, porque son arrogantes espiritual. No, arrogancia espiritual no es que tengan la sabiduría de este mundo, no tiene nada que ver. La arrogancia espiritual, los pueblos de Israel eran así, eran muy duros y criticaban y juzgaban y no aceptaban el Evangelio. Los corazones de ellos eran arrogantes.
las personas que no reciben la gracia porque son muy arrogantes en sus corazones. Las personas arrogantes son más peligrosos que hayan matado a alguien. Esto es como una persona que planea de seguro, y esa es como ni ver el contrato, ni ver condición y firmar el contrato del plano de seguro. Y entonces después, cuando tengan incidentes, van a tener desbeneficios. Es como esto, los pueblos de Israel, ellos pensaron que cumplían la ley y su tradicional, pero su condición no era de salvación de Dios. Si vemos el versículo 17, así que la fe es por oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no es otra cosa, escuchar no otra cosa, sino es recibir a mi Jesucristo como mi dueño. La palabra se hace la carne. Jesucristo no es Jesucristo la imagen, dibujo que conocemos. Jesucristo no es una imagen, es la palabra. Es leer la palabra, es leer a Jesucristo. Amén. A establecer a este Jesucristo en mi corazón, empieza a tener crecimiento de fe. Tiene que tener la vida para tener un crecimiento. Como los pueblos de Israel, aunque tengan agarrado la ley, no tienen la salvación. Especialmente en el capítulo está hablando de la palabra del lema. No es un significado de la palabra, sino en mi corazón chocarlo personalmente y tener un cambio. Ustedes ven los 66 libros de la Biblia, pero de un versículo que les llegue en mi corazón, eso es el lema. Eso es el lema que nos da a mí mi palabra. Si la palabra de Dios, cuando nos choca como lema, empieza a tener el cambio. Por eso, especialmente cuando escuchamos el mensaje del púlpito, tiene que orar. Espíritu Santo, llegue en mi corazón. Quiero escuchar la voz del Espíritu Santo. Necesito ayuda del Espíritu Santo. Tiene que seguir orando y escuchar la palabra. Si no son guiados por el Espíritu Santo, no sirve para nada. Yéndose del estacionamiento, saliendo a la calle, ya se desaparece. Esperando 20, 30 minutos en el estacionamiento, nos tiramos toda la bendición que escuchamos en la palabra. Apóstol Pablo está hablando de la misión de transmitir las buenas noticias. Y también está comparando a los pueblos de Israel. ¿Por qué? Porque aunque transmitamos el Evangelio, ellos no aceptan. Por eso nuestros presbíteros siempre oran toda la fuerza oscuridad que no nos deja tener la gracia y de no recibir la palabra. Elimínenlo en el nombre de Jesucristo. Imagínense la semilla. Al tener buena tierra, no hay crecimientos. Pero lo importante es que no nos tenemos que frustrar y decepcionar de eso. Aunque ellos no reciban el Evangelio, no se preocupen, porque igual nosotros no tenemos que frenar este Evangelio de Jesucristo. Hasta final, transmitiendo, vamos a tener el fruto y vamos a ser testificados hasta el fin de la tierra. Si vemos el versículo 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios hasta ahora está esperando al pueblo de Israel. En este momento está con brazos abiertos para que vengan los incrédulos. Nosotros tenemos que abrazar ese corazón de Dios. No solo transmitir una vez, sino continuamente transmitir este evangelio. Jesús hasta ahora, con las manos que ve el clavo, está esperando que regrese. Por eso ustedes también regresen y tienen que transmitir el evangelio. Como San Agustín dijo así, con el corazón de amar las almas.
nosotros, si lloramos del cuerpo que salió del alma, y entonces, ¿por qué no lloramos por el espíritu que separó de Dios? Generalmente, cuando vamos a un funeral, si hay el cuerpo, lloran los familiares y los conocidos, pero ¿por qué no lloran al ver esas almas que no tienen espíritu de Cristo? Tienen que llorar. ¿Por qué llora? Si pregunta usted, diga, tu alma está alejado de Dios. Quiero que vuelva el Espíritu Santo en tu espíritu. Con ese corazón, tiene que tener un corazón espiritual y transmitir, y oro para que sea un evangelista que transmitan hasta el fin de la tierra. Conclusión, un matrimonio en el metro estaban dialogando y la esposa al esposo le dice, ese anuncio, esa propaganda del banco Kiob TV, y dice que va a salvar el banco Kiob. Si nosotros depositamos el dinero en el banco Kiob, va a vivir el banco Kiob. Esto parece un engaño, es así. Y entonces, si depositamos el dinero del banco de Corea, va a salvar Corea. Y entonces la esposa dijo así, yo quiero ir al banco de nosotros para vivir todos bien nosotros. Nosotros estamos teniendo contrato con el banco nosotros. No es que quiero presentar el banco. Lo más importante es que todos nosotros tenemos que vivir. Todos nosotros tenemos que vivir bien. Esto es muy importante. No solo recibir la palabra y vivir bien, sino todos nosotros tenemos que recibir la palabra. Todos nosotros tenemos que disfrutar el evangelio y vivir bien. Por eso los misioneros, van al campo y están dando su vida por este evangelio. No es algo tan valioso. Si vemos el 2 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiere que vengan al conocimiento de la verdad. Y el 2 Timoteo 4:2 dice que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Está enfatizando. Hay un pastor que es Charles Kingsley. Lo que siembra semilla de la palabra nunca va a tener el fracaso, aunque tú vayas de este mundo, va a tener el buenos frutos abundantes. Amén. O sea, si nosotros sembramos tierra, semilla de la palabra, algún momento vamos a tener frutos. Por eso el evangelismo y la oración, nunca nos arrepentimos, porque Dios, con la voluntad de Dios, se va a responder. Así que quiero que ustedes sembren las semillas, y seguramente algún momento va a llegar el fruto. Nuestra buenas nuevas es la resurrección de Jesucristo. Quiero que ustedes sean toda la persona que sean utilizados para este evangelista. Oro para que los creyentes de Yewon, que dejen los pasos de Cristo y que vivan una vida de evangelistas. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, que todos los creyentes y todos los misioneros y todos los remanentes, a través de ellos, que se levante un cambio que pueda cambiar este mundo, que puedan realizar Siwi de a pie en su vida de 24 a 25, y que todos tengan el corazón de salvar a todas las naciones y a los incrédulos, y que sean un paso hermoso y una hermosa vida. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.